ya escuchaste este consejo. Amonesta en privado y alaba en público. Esta es una gran manera de ganarnos a las demás personas. Y en el video de hoy vamos a hablar sobre cómo esto se aplica, cómo podemos alabar en público y cuando hay que hacer amonestaciones, pues hacerlo en privado. Así que hoy vamos a descubrir esta manera de poder llegar al corazón de las personas. Pero es muy curioso que para poder hacer esto necesitamos trabajar primero con nosotros. Hay algo que vamos a considerar tanto en este video como en el que sigue para la próxima semana y es el efecto Pigmalión. ¿Ya has oído hablar de él? Pues te cuento rápidamente de qué trata esto del efecto Pigmalión. Se cuenta que un escultor llamado Pigmalión en la antigua Grecia un día hizo la estatua de una mujer y le quedó tan perfecta esa estatua que se enamoró de ella. Comenzaba a hablarle todos los días, a saludarla, le llevaba flores, la trataba como un ser humano real. Hasta que un día, dice la historia, la mitología, una de las diosas griegas se apiadó de él y le dio vida a la estatua. Cuando él llegó y saludó en el taller que tenía de escultura, saludó a su estatua y le dijo hola, la estatua le respondió. Su deseo de que fuera una persona real era tan grande que finalmente esta estatua se convirtió en una mujer de carne y hueso. Esto es un efecto psicológico que se conoce así, el efecto Pigmalión, y habla de lo que nosotros pensamos de los demás. Así que hoy, cuando hablamos de elogiar a los demás, primero tenemos que comenzar a trabajar sobre nuestro concepto de las demás personas. ¿Qué pensamos de los demás? Y hay un principio bíblico aquí que vamos a extraer de una experiencia muy linda entre el Señor Jesús, que es el líder de los líderes, y una persona a la que le dio un elogio público que además se convirtió en una parte importante para que esta persona pudiera reconocer al Mesías. Vamos a ir a Juan capítulo 1. Ahí en Juan capítulo 1 encontramos esta historia que es impresionante. Y vamos a leer justamente acá en los versículos 37 en adelante. Los dos discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús y viendo que lo seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Aquí primero estoy poniendo el contexto porque está contándose de los primeros discípulos que Jesús tuvo. Luego, y esto es lo interesante, cada uno de esos dos discípulos fue a avisarle a otro que habían encontrado al Mesías. Y ahora vean el verso 43, siempre del capítulo 1. Al siguiente día Jesús quiso ir a Galilea, encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Nota para comenzar qué pensaba, qué tenía en la cabeza Natanael sobre los habitantes de Nazaret. Él pensaba que toda esa gente era mala, esos eran sus preconceptos. Aquí tenemos un ejemplo, por contraste, de lo que no deberíamos hacer. No pensar mal de la gente. Luego dice el texto: respondió Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, le dijo, o dijo de él, y esto es en público, ¿no? Aquí está un verdadero israelita en quien no hay engaño. Me gusta este pasaje por esto. Nota lo que hace el Señor Jesús. Reconoce la sinceridad de Natanael. Reconoce las dudas de Natanael. Pero se concentra en una cualidad. Natanael era un verdadero israelita. Lo que significaba era alguien que amaba a Dios como un hijo de la familia de Jacob. Y este elogio público tocó el corazón de Natanael. Es que el liderazgo requiere de esto, que nosotros aprendamos a elogiar las cualidades de las personas. ¿Por qué? Porque todas las personas quieren sentirse valiosas. Todos nosotros queremos sentirnos valiosos. Pero para poder elogiar
tenemos que aprender a ver el potencial de los demás. Por eso dije, y lo voy a repetir de nuevo, este video y el otro van a tratar estos dos aspectos que tienen que ver con el efecto Pigmalión, qué pensamos de los demás y cómo podemos aplicarlo para ayudar a aquellos que queremos liderar. Y esto me lleva justamente al tema que nos atañe en esta serie Liderazgo de Vida, y es cómo nosotros vamos a liderar a nuestra familia. Este es el primer lugar de liderazgo. ¿Qué piensas de tu esposo? ¿Qué piensas de tu esposa? ¿Qué piensas de tus hijos? Eso marca la diferencia. Eso marca la diferencia. Porque si tú cuando ves a tu hijo lo que le dices es, yo sabía que tú eras un flojo, yo sabía que tú no puedes alcanzar las metas de buenas calificaciones porque eres un haragán, la pregunta es, ¿qué crees que va a ser el resultado? ¿Cuál crees que va a ser el resultado? Tristemente, vamos a cosechar hijos o hijas que son haraganes. Y luego vamos a retroalimentarnos y decir, sí, yo ya sabía que él era así. Pero, ¿notas que en primer lugar lo que tú pensabas es lo que terminó haciendo? Porque de alguna manera reflejamos lo que los demás piensan de nosotros. Cualquiera podría decir aquí, sí, pero es que todos debemos ser individuos capaces de ser independientes de lo que los demás opinen o piensen de nosotros. Sí, eso es lo ideal, pero la identidad se construye de tal manera, no estoy hablando de los que hablan en cuanto a identidad en general, ¿no? Hago ese paréntesis, la identidad se construye en el sentido de nosotros respondemos a lo que los demás piensan de nosotros también. Y aunque es bueno tener un autoconcepto fuerte, aunque es bueno que nosotros estemos claros sobre quiénes somos, reconocer nuestras habilidades, nuestras debilidades también, nuestro potencial, también nos influye lo que los demás piensan de nosotros. Por eso, trata de elogiar más en lugar de criticar. Alguien podrá decir en este punto, sí, pero ¿y cuando se necesita hacer una crítica? ¿Y cuando se necesita decirle a alguien que está mal? Claro, eso lo puedes hacer, pero asegúrate de hacerlo en privado. Asegúrate de hacerlo de la manera correcta, que es yendo tú donde esa persona. Jesús enseñó sobre esto en Mateo capítulo 18. Si tu hermano tiene algo contra ti, pues ve tú y arregla con él de manera personal. No es el único pasaje, ¿no? Hay varios pasajes bíblicos que hablan de esto. Cómo el Señor nos enseña a hacer una labor personal a la hora de arreglar un problema. Pero aquí también vemos el principio de que si necesitas hacer un elogio, aunque lo puedes hacer en privado, trata de hacerlo en público, porque aquellas personas a las que elogias van a sentir la diferencia, van a sentirse valiosos, van a reconocer que tú eres, que para ti son importantes. Por eso, trata de pensar bien de los demás. Esfuérzate por pensar bien de los demás. Porque, y aquí viene un punto esencial en este tema de cuándo los elogios impactan más. Y la respuesta a esa pregunta, ¿cuándo los elogios impactan más? Es cuando quien da ese elogio es una persona a la que valoramos. Esto nos lleva a la responsabilidad personal como líderes, ya sea como papá y mamá o como líderes en otras áreas de la vida, de convertirnos en personas de valor para aquellos que estamos liderando. Personas a las que puedan ver como un guía, de verdad un guía, que eso es lo que es al final un padre, que eso es lo que es al final un jefe, que debería ser más que un jefe, ¿no? Es un líder, una persona que podemos valorar su opinión, una persona a la que respetamos. Y cuando nos convertimos en esas personas que aportan valor a otros, los elogios tienen mucho más impacto. Mira, por ejemplo, lo que sucedió en otro caso que nos muestra el estilo de liderazgo del Señor Jesucristo, siempre aplicando el tema de elogios públicos. En Mateo capítulo 16 dice la Biblia que Jesús le dio un elogio a Simón Pedro. Y nota lo que dice aquí. Ellos dijeron, hablando de
cuando Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto fue una declaración pública. Recuerden, ahí estaban los demás discípulos y ahora noten a Jesús. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón. Esto es un elogio. Dichoso, feliz. Tú eres muy feliz, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Nota otro elogio público del Señor Jesús. Pero ¿cómo se habrá sentido Pedro? Porque recuerda, Pedro dio la exclamación, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo. Es decir, para los discípulos Jesús era una persona valiosa. A estas alturas ya habían pasado algunos días con Él, algunos meses con Él. Jesús les había aportado valor a sus vidas. Ahora el elogio de Jesús sobre Pedro fue una cosa maravillosa. ¿Por qué? Porque Jesús era una persona que les aportaba valor a su vida. Así que hoy la lección es para que nosotros aprendamos primero a ver a los demás desde una perspectiva mucho más positiva de lo que a veces los vemos. Tristemente, tendemos a mirar lo negativo primero en las personas. Si alguien necesita ser corregido, también aprendimos, pues vamos a corregirlos, pero eso es en privado. Eso es en privado. Pero cuando alguien hace algo digno de elogio, por favor, haz ese elogio en público. Si es tu hijo, si es tu hija, ante los demás, elógialo. Si fue bueno en deportes, si fue bueno en las calificaciones. Cuando se dé la próxima reunión familiar, di, mi hijo obtuvo 10, obtuvo 9, mi hijo pasó de grado, mi hijo le fue bien en la prueba deportiva. Pero elógialo, en lugar de hacer lo que a veces hacemos. Si fuera más aplicado, entonces hubiera hecho bien esto. No va a ser más aplicado porque yo haga esto en público. Pero en cambio, puedo ayudarle a reconocer su propio potencial si sabe que yo creo en él. Y eso va a ser para todo. Traslada este principio para otras áreas de la vida. Haz esto. Traslada este principio para otras áreas de la vida. Porque el Señor Jesús nos lo muestra. Nos enseña esto, que es poder mirar a los demás desde una óptica mucho más positiva para poder hacer lo mejor, que es elogiarlos, en lugar de criticarlos. Muchas veces las personas se quejan porque tal vez sus hijos ahora son rebeldes, ahora andan en malos pasos incluso, pero no hacen una retrospectiva para analizar cuántos elogios les dieron, cuántas veces estuvieron dispuestos a apoyarlos con palabras de ánimo, porque buenas palabras dichas al corazón de los hijos, de los empleados, de los colaboradores, pueden hacer una gran diferencia. Por eso es importante. Pero hay una última cosa que debemos recordar. Este elogio debe ser sincero y sin aspavientos. No se trata de montar una obra teatral para hacer el elogio. No se trata de eso. Porque, ya lo hemos dicho antes, creo que al principio del video, la hipocresía es fácil de detectar. Si nuestros elogios son simplemente una manera de querer manipular a otros, las personas lo van a notar, nuestros hijos lo van a notar, nuestra esposa, nuestro esposo lo va a notar. Esas personas que adulan nada más son personas que finalmente resultan insoportables en una relación. Y no estamos hablando aquí de adulación, no quiero que te vuelvas un adulador, más bien quiero que nos volvamos juntos en observadores de la naturaleza humana y que comencemos a mirar de manera más positiva a los demás. Recuerda la historia del efecto Pigmalión. Lo que tú creas de los demás, lo que tú pienses de los demás, finalmente también va a influir en ellos, porque tú también los vas a tratar de una mejor manera. Así que esta es la primera parte en la que estamos tocando esto del efecto Pigmalión desde la perspectiva de
piensa bien de los demás y comienza a elogiarlos. Si tienes la oportunidad en breve de hacerlo, por favor, da un buen elogio en público. Si no lo puedes hacer tan inmediatamente, crea la oportunidad. Mi deseo es que esto nos pueda servir a nosotros en nuestro crecimiento, de tal manera que podamos influir positivamente en aquellos que nos siguen, comenzando con nuestra familia. Que el Señor te bendiga y espero que lo que hemos conversado pues te pueda ayudar. Y si este video te ha parecido muy bien, pues coméntalo y compártelo con todos los que puedas compartirlo. Hasta la próxima, que Dios te guarde.